Marco Antonio, artista plástico, escritor, Requiem para mí mismo, su poemario y su revista, donde no me diga el mejor momento, perdón. No, ayúdenme. Papel rojo. Papel rojo. Papel rojo, ok. Vamos a empezar. Carlos J. Padilla Gamarra. Mi segundo nombre como que no me llevo muy bien con mi segundo nombre. Está José, pero me gustaría que me diga Carlos J. Buenas tardes. Un poquito, ya luego estamos en la partecita esta. Tengo 23 años, acabo de chibolazo en la U, ya 2 años dictando clases de biología. Me gradué justamente exponiendo la temática de zoología, los reinos de los vertebrados y los mamíferos, toda esa gama la expuse. Le comenté también mi maestría que ya voy a llevar este domingo en mi examen, justamente, no sé qué hago acá, debería estar estudiando, pero acá estoy por lo que nos apasiona, estamos acá. Directivo también del área de publicidad y marketing del club, amigo, creo yo, de Socorro, no sé si yo me tendrán el mismo parámetro, pero la considero una buena amiga. Llegué al club por recomendación y hasta el día de hoy con Socorro nos empujaba ese barquito y nos ha traído hasta acá. Te cuento que me llaman en el almuerzo. ¿Qué estás haciendo? Estaba con la boca llena, almorzando. Deja de comer y vente al toque que van a venir tal. Uy, le metí palana al plato y me vine para acá. Tengo el agrado de conocer a fantásticas personas, su arte es exquisito, no encuentro más palabras. Si pudieran abrirme el pechito y ver cómo se siente, quizás sí, pero es la única palabra humana que encuentro para tanto lo del día de hoy, algo exquisito. Yo también escribo poemas, novelas, me gusta, y siempre cuando los chicos del club me preguntan, porque tenemos sus entrevistas chiquitas, me preguntan ¿por qué escribes? Yo les cuento que yo empecé a escribir porque tuve un mal día, también lo cuento a usted, yo tuve un mal día, mi madre muere, y mi madre era quien me contaba me dedicaba a sus poemas, sus cuentos cortos, y sin esa persona, yo cuando ella se fue, muy aparte de la depresión, me aburría. Así que empecé a escribir mis propios cuentos y mis propios poemas hasta el día de hoy. Estoy aquí con Socorro y gozando de todo esto. La entrevista va a adaptar un poquito de usted, yo le conté de mí. En la entrevista usted se explaya, luego yo y unas cuantas otras preguntitas por ahí que van a salir con respecto al club. ¿Listo, Marco? ¿Marco o Marcos? Marco Antonio. Marco Antonio. Ok. Buenas tardes a la familia del Club de Lectura Generación Z. Estamos hoy con Marco Antonio, artista plástico, que nos va a regalar un poquito de su tiempo y nada, a disfrutar esta entrevista. Marco, buenas tardes. Me comentabas que eres artista plástico, escritor también. Cuéntame un poquito de tu trabajo, vamos por partes. Primero sobre la parte artística plástica y luego ya sobre la parte de la poesía. En realidad, a ver, ¿cómo definir esto? No me gusta un poco que se me presente como artista plástico porque en realidad desmerezco de repente el trabajo de los artistas plásticos que se dedican sí al 100% a pintar, a esculpir, ¿no? Es decir, trabajar con las artes plásticas, ¿no? Entonces un poco me incomoda el tema porque sobre todo no me dedico al 100%, ¿no? Y eso desmerecería el trabajo de gente como Walter Vargas, Tercio Izquierdo, Jorge Fernández Espino, ¿no? Que sí se dedican al 100% al trabajo de un poco de pintar o trabajar con las artes plásticas. Mi gusto por el arte plástico, la pintura, viene desde muy niño, siempre dibujado, siempre pintado. Es más, quise ir a la Escuela de Bellas Artes, por cuestiones familiares no pude ir, no fui a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Pero yo he seguido en el ejercicio de pintar, ¿entiendes? Entonces, bueno, el tema
poquito amplio como para descifrar quién es artista plástico o no, si eres de escuela o no, ¿no? Hay grandes pintores de la historia del arte que no han ido a una escuela y son grandes artistas. Van Gogh es uno de ellos, ¿no? Van Gogh es uno de los artistas plásticos por excelencia de la época impresionista, y nunca fue a una escuela de Bellas Artes. Sus mejores cuadros los pintó en el manicomio. Entonces, el tema viene más bien, y yo siempre he intentado buscar una expresión que encierre todas las expresiones artísticas. Y esta expresión que encierra todas las expresiones artísticas es poesía. Entonces, desde ese punto de vista, quizá yo sí sería un poeta. ¿Por qué? Porque la poesía se puede expresar a través de una pintura. La poesía se puede expresar a través de un cuento. Un cuento puede ser poético. La poesía se puede expresar a través de los versos, ¿no? Como propiamente un poema. La poesía se puede expresar a través de una escultura. Una escultura puede ser poética. Una fotografía puede ser poética. Entonces, yo más bien me podría titular, o podría de repente mi biografía empezar encerrando todas mis actividades como un poeta. Porque como te digo, un poeta puede expresarse a través de diferentes seres. Ahora, evidentemente a través ya del ser humano mismo, quizá el ser humano ya puede, por su prima inclinación, dedicarse a expresarse poéticamente a través de la pintura, ¿no? O dedicarse a expresarse poéticamente a través del verso, ¿no? Entonces, un árbol, tú sales a la calle y un árbol puede ser poético, ¿no? O una gota de agua sostenida en la mañana en una hoja mecida por el viento del amanecer, tú lo observas y puede ser poesía, sin necesidad de que hayamos pintado o escrito un verso o moldeado algo sobre eso, ¿no? Es poético, ¿no? La imagen, los ojos de una mujer, la sonrisa de un niño, puede ser poético, ¿no? Entonces yo más bien me podría yo definir como un poeta, ¿no? Un poeta, porque lo único que me falta a mí realmente es, me gustaría, por ejemplo, hacer música, ¿no? Y no puedo hacer música, me he posibilitado siempre hacer música, ¿no? Porque pinto al óleo desde siempre, escribo poesía, ¿no? Versifico, escribo narrativa, escribo ensayo, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, por ahí he recorrido las artes, ¿no? Las expresiones artísticas, sobre todo pensando un poco en que el hombre, el ser humano, nace con el genio, ¿no? Para expresarse de cualquier modo. El problema es que cuando ya empezamos a crecer o a desarrollarnos bajo un contexto, ya sea familiar, social, de repente empezamos a encaminarnos por una forma expresiva, entonces, y terminamos de repente haciendo un lado las demás. Pero imagínate, genios como Leonardo da Vinci, ¿no? Que se puede expresar tanto a través de la poesía como a través de la pintura, ¿no? Entonces, del dibujo, ¿no? Entonces, yo creo que todo ser humano nace con la capacidad de expresarse en cualquiera de ellos. Así que yo podría definirme como un poeta, ¿no? Como un poeta que intenta expresar lo que siente y lo que piensa a través de cualquier expresión artística con la posibilidad de que yo pueda ejecutar, ¿no? Menos, como he dicho, la música. Pero sí adoro pues, a los grandes clásicos como Beethoven, Mozart, Wagner, Tchaikovsky, ¿no? Que en mi limitación de poder ejecutar música, los escucho, ¿no? Eso es muy agradable, Marco. Tú ya conocías sobre nuestro club por Socorro, claro, la amiga que tenemos en común, tú ya conocías sobre nuestro club.
Te cuento que en nuestro club hay muchos matices en edades. Chicos de 8, 10, 15, 20, 23 años que me incluyo, personas mayores, adultas, cada uno con una tonalidad de color, como yo siempre lo digo, distinta para mostrar. Entonces, los chicos van a ver esta entrevista, van a escuchar esta entrevista. ¿Qué consejo tú le podrías dar a los muchachos de la familia del Club de Lectura Generación Z? Bueno, en primer lugar, felicitarlos por estar en un club de lectura, ¿no? Ya desde ahí, como te decía temprano, implica de que están construyendo su existencia como seres humanos, ¿no? Porque un ser humano o una persona que solo estudia o se desarrolla en su existencia pensando en tener buenas notas para algún día acceder a la universidad y tener una profesión y ganar dinero, para comprarse el auto, la casa, tener el esposo hermoso o el joven hermoso o el esposo hermoso, la verdad es una persona que se deshumaniza, ¿no? Que está perdiendo, en realidad, está perdiendo lo que realmente, la concepción por la cual él ha sido traído aquí, ¿no? Y yo le llamo a eso llenar un espacio en el tiempo-espacio, desperdiciándolo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, porque es una persona insensible, ¿no? Es una persona que va a pasar por esta época, por este tiempo, por este espacio, sin ningún más, ¿cómo se llama?, propósito, que ser un elemento decorativo, ¿me entiendes? Pero una persona ya que está en un club de lectura, que le interesa la lectura y por ende va a aprender o a escuchar de escritores, de pintores o de gente ligada al arte, ya eso es importante, ya eso ya es un indicio de que está construyendo un ser humano, ¿no? Más allá de la profesión a la que se vaya a dedicar, ¿no? Porque puede ser ingeniero, antropólogo, puede ser abogado, eso en realidad es secundario, ¿no? Hoy por hoy precisamente necesitamos más personas que tengan esa sensibilidad y que puedan, como te digo, ser seres humanos, ¿no? Que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Que escuchar, ya es bien difícil escuchar a un chico que se conecte al WhatsApp para conectarse a un club de lectura. Entonces eso ya es algo valioso, ya es algo importante, ya es algo que te digo que ya te da un significado, un propósito a la existencia como en sí misma, ¿no? En sí misma, ¿no? Porque en realidad muchos pensamos que la vida o la existencia que tiene un propósito en sí mismo y realmente solamente es un medio para llegar a algo. Pero para comprender que la vida es un medio para llegar a algo más, tenemos que precisamente construir ese ser humano que pueda captar, que pueda recepcionar eso. Mientras tanto, como te dije, solamente seremos elementos decorativos, ¿no? Que vamos a pasar sin ningún otro mérito que haber dejado de repente a los hijos un montón de dinero o nada también, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya. Sin embargo, si tú eres un ingeniero o tú eres un doctor o un médico que tiene un gusto o que aprecia el arte, entonces en su casa va algún día a comprar obras de arte, o va a comprar libros de poesía, o va a ver en la televisión, no va a ver en la televisión cualquier cosa. Entonces, si él no se dedicó al arte, hay mucha posibilidad que de repente el hijo sí, y si el hijo no, el nieto sí, pero podrá seguir construyendo seres humanos, ¿no? Porque esto es un círculo, ¿no? Entonces, es un círculo que va alimentando, ¿no?
Porque como te digo, si no, pues vuelvo a repetir, estaremos construyendo personas con gustos superficiales, que como te digo, van a ser gente que va a pasar por este tiempo y este espacio sin ningún mérito, ¿no? Más que la de construir una, como te digo, una realidad que no va a pasar más de lo material. Así que muchachos, ya saben, van por buen camino y a continuar leyendo. Otra cosita que me llamó bastante la atención y que justo lo habíamos conversado antes de estar aquí sentados era sobre el título Requiem para mí mismo. Requiem a mí mismo. Requiem a mí mismo, perdón. Tú ya me contaste la idea, tú ya me contaste el significado, pero la familia no lo sabe. ¿Podrías por favor darnos una pequeña introducción sobre ese título? Claro. Te decía de que Requiem a mí mismo, me preguntaste por Requiem. Requiem es una pieza musical que era pedida, era de alguna manera por encargo, ¿no? Por nobles, ¿no? Para personas fallecidas. Es una pieza musical que era solicitada al músico de moda de la época, como decir, por ejemplo, ¿no? Mozart, ¿no? Mozart construyó, ¿no es cierto? Creó una pieza musical, Requiem, precisamente, para la familia de un noble, ¿no es cierto?, fallecido. Entonces, y que obviamente se tocaban en las misas solemnes, ¿no? Beethoven también tiene su propio Requiem, Mozart también, Chopin tiene también un Requiem. Por lo general son piezas aparentemente tristes, aparentemente melódicamente pausadas, melancólicas, aparentemente, ¿no? Porque en realidad su significado va más allá de la muerte física en sí. En realidad lo que intenta, por lo menos el Requiem de Mozart, que es la imagen de fondo que se encuentra en mi libro, en la carátula, es una imagen de la partitura del Requiem de Mozart. Por lo menos Mozart lo que quería hablar era de esta muerte, pero que nos lleva a un estado superior de existencia. Por desgracia, nos educan a todos, a cada uno de nosotros, a mí también, desde pequeño, para pensar que la muerte es algo que implica el final, ¿no? Que implica algo terrible, ¿no? Y de repente un rompimiento de cosas, ¿no? Entonces así nos educan para ver a la muerte, ¿no? Y obviamente como nos educan también sentimos y pensamos y también educamos, ¿no? Entonces el libro trata un poco, a través de la poesía, trata un poco de descifrar este elemento, ¿no? que nos toca a todos, ¿no? que en realidad a veces, mira, a ti te tocó a temprana edad, según lo que me comentabas, ¿no? Pero hasta de repente, hasta que no nos toque a algo familiarmente, no pensamos que existe, pensamos que es algo que le sucede a los demás, pero a nosotros no. Entonces, cuando a mí me pasa el caso de mi hermana, ¿no? Que es de alguna manera el primer golpe que tengo yo con el primer contacto mortal físico, ¿no? Porque yo estudiaba la muerte como un elemento de trascendencia desde antes. Esta hermana incluso seguía mis espacios en este tema reflexivo, y es cuando esta hermana desencarna o pierde el cuerpo físico, que me golpea el tema de la muerte y que me hace saborear eso que los demás ya habían saboreado, que yo había visto. Mi vecino cuando se murió su madre, mi amigo cuando se le murió el hermano,
pero a mí me tocaba, ¿no? Entonces, y que además yo había enseñado a los demás cómo confrontarla, cómo enfrentar a la muerte, ¿me entiendes? Y me tocó a mí aplicar esa enseñanza, esa reflexión profunda sobre la muerte, me tocó a mí explorar a través ya de mi propia experiencia, ¿no? Que evidentemente creo yo haberla pasado o haber pasado ese proceso, creo, no de manera óptima, pero sí de la mejor manera posible, ajustado a cómo yo había enseñado a procesar la muerte física de cualquier ser humano. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué sentimos dolor? ¿Por qué sentimos dolor? Luego, 2 años después, viene la pérdida del cuerpo físico de mi padre. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿por qué sentimos dolor o sufrimiento cuando se muere un padre, cuando se muere el padre propio, pero no sentimos dolor cuando se muere el padre o la madre ajeno? Entonces, ahí viene algo que había reflexionado antes, que es la identificación con el cuerpo físico de la persona que hemos tenido al lado. Cuando hay una conexión con ese cuerpo físico, con el cual uno ha crecido, esa conexión física, entonces se da esa integración, esa relación, que cuando lo perdemos, ¿no es cierto? Que cuando lo perdemos, viene ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Que no es lo mismo el apego que sentimos con el padre, por ejemplo, del vecino, o la madre del vecino, en este caso, en el caso tuyo, ¿no? Entonces, no hay esa identificación, no hay ese apego, ¿no? Entonces, el apego que yo tenía con mi padre no es el apego que yo tenía con el padre o la madre de mi vecino. O sea, es apego realmente al físico de ese ser, ¿no? Porque si comprendiésemos realmente lo que sucede con ese ser, lo que pasa con ese ser, y nos lo enseñaron desde pequeños, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, otra sería nuestra reacción, ¿no es cierto?, cuando se pierde al ser amado, ¿no? Entonces, otra será nuestra reacción. Pero por desgracia nos educan de un modo, y bueno, sucede lo que tú y yo hemos sentido, ¿no? O muchas personas han sentido, ¿no? Toda una reflexión que creo que cada persona ya tendrá su propio concepto, y así como tú lo decías, ¿no? Tú lo sentiste de una forma, yo de otra forma, otra persona lo sentirá de otra forma. Precisamente lo que intento yo es traerme abajo los conceptos, porque los conceptos son los que de alguna manera nos hacen que nos aislemos del uno del otro y que seamos egoístas, y que yo no sienta el mismo dolor, ¿ya? Cuando la persona pierde a su padre, que cuando yo lo pierdo. O sea, no siente el mismo dolor. ¿Por qué no siente? Porque somos unos reverendos egoístas. ¿Por qué? Porque cada uno fabrica sus conceptos, ¿no?, del padre, la madre que ha tenido, entonces también tiene su concepto de muerte. Es por eso que antes de que no se nos muera alguien cerca, nuestro concepto de muerte era el del vecino, o el de la vecina, el del amigo, el de la amiga. Entonces, el fabricar conceptos nos hace volvernos egoístas, nos hace tener criterios personales de tal cual cosa, u opiniones, porque tener un concepto es tener una opinión. Entonces, vienen también las relatividades. Entonces, como vienen las relatividades, vienen las confusiones. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, él tiene la propia. Entonces, vienen pues las relatividades. Y un ejemplo es las religiones. ¿Por qué existen tantísimas religiones? Porque, bueno, se le ocurrió por ahí a alguien tener su concepto de Dios, y a partir de su concepto de Dios empezar a formar otros conceptos de la verdad, del ser humano, de la muerte, de la vida, del paraíso, del cielo, del infierno. Entonces crea su religión. ¿Entiendes? Entonces, mi idea es romper precisamente conceptos, y si rompemos esos conceptos, rompemos esas opiniones, rompemos esas ideas, entonces tiene que haber una universalización de todo. Es decir, no puede ser posible que tengamos diferentes verdades sobre la divinidad. Tiene que haber algo que sea real, más allá de las opiniones.
más allá de las imágenes, de las efigies, de los pensamientos que tengan todos, tiene que haber algo que sea real, ¿cierto? Lo lamentable es que nos vamos a encontrar con esa verdad cuando es el único momento que nos encontremos con esa verdad, hablando de cosas divinas. Cuando nos llegue el momento de nosotros. De desencarnar, de perder el cuerpo físico. Pero, desgraciadamente, cuando nos llegue el momento de perder el cuerpo físico, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos listos? ¿Iremos realmente a encontrarnos con ese ser divino en la capacidad y en la proporción espiritual que realmente nos requiere? ¿O estaremos en las limitaciones para realmente poder procesar eso y de repente seamos presas de otras cosas? Entonces, ¿por qué tendríamos que esperar? Entonces tenemos que prepararnos para ese proceso. Tenemos que prepararnos para cruzar ese puente, que todos lo vamos a cruzar, pero por desgracia, el tema es cómo lo vamos a cruzar, en qué situación nos encontramos. Entonces, es ahí cuando yo entro a reflexionar en mi poemario, Requiem a mí mismo, sobre cómo tenemos que cruzar ese puente. Y en ese poemario hay claves que, bueno, quien tenga oídos entenderá, quien tenga entendimiento, quien tenga oídos oirá, y quien tenga entendimiento entenderá. Marco, toda una reflexión de este tema. Ya para cerrar esta entrevista, ¿qué consejo tienes tú sobre el trabajo que vienes realizando? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos sientes? Bien, no, definitivamente cuando a Socorro se le ocurrió esta idea de Cruz, definitivamente fue una idea maravillosa, ¿no? Todo lo que contribuye a sensibilizar al ser humano, a crear un nexo o a crear una relación con el arte, ¿ya? Mira, es importante y es básicamente fundamental para que siga existiendo. Mira, el arte es la única dinámica social que no se ha utilizado. No sé si, yo no sé si por buena suerte o no, que no se ha usado como proceso para guiar a los seres humanos. Ya se ha usado la religión, mira lo que ocasionó. Ya se ha usado la política. Ya se ha usado diferentes formas, ¿no es cierto?, para controlar o para educar a los seres humanos. El único proceso que no se ha usado o no se ha universalizado para educar a los seres humanos es el arte. Entonces el arte debería universalizarse, pero no como 2 horas de clase en el colegio, o no como experiencias independientes como la del club de lectura de la amiga Socorro, o como no esfuerzos independientes de la revista Papel Rojo, que son prácticamente, aún a pesar de los esfuerzos, voces en el desierto. ¿Me entiendes? Aún somos voces en el desierto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si eligieran un presidente que sea poeta, yo creo que sea poeta, pero poeta de verdad, no poeta que le guste la poesía o que, no, o sea, de repente, quizá, ¿qué campo no saliría? ¿Cómo sería nuestra vida de repente? O alcaldes, por ejemplo, que sean artistas plásticos, ¿entiendes? Quizá es mucho pedir, ¿no? Es mucho pedir, porque la gente del arte no estamos interesados en gobernar un distrito, pero en todo caso, sí podrían hacerse acompañar estas autoridades por gente ligada al arte. Quizás estas autoridades, desde el presidente hasta los alcaldes, podrían oír más a los poetas, porque los poetas, ya te dije que poeta como un sentido de cualquier persona que practique cualquier arte, porque la poesía se puede transmitir, o sea, si le pusieran más atención a los artistas o a los poetas, quizás podrían darle algunas buenas ideas sobre cómo esta sociedad puede mejorar. Si pusieran más atención a los escritores, si pusieran más atención a los pintores, si pusieran más atención a los poetas, quizás podrían gobernar mejor a sus distritos, podrían mejor gobernar a sus países, a sus provincias, ¿entiendes? Ser más sensibles.
¿Por qué? Porque el artista, el poeta, el escultor, el escritor está preparado precisamente para sentir lo que el pueblo siente, para sentir lo que la gente siente, que va más allá incluso de que tú le pones un árbol de sabor, porque una ciudad, un distrito, tú le puedes poner los mejores servicios, tú le puedes poner las mejores pistas, pero si esa persona, si ese pueblo no tiene sensibilidad, va a seguir siendo el mismo bárbaro, ¿sí? El mismo bárbaro, ¿no? Bárbaros con celulares, con ropa de marca, pero bárbaros. Entonces, yo creo que el arte es el único medio que no se ha ensayado socialmente hablando, políticamente hablando, ¿ya? Para dirigir los destinos de los pueblos. Toda una gama de expresividad el día de hoy aquí contigo, Marco. Un placer estar el día de hoy aquí, que nos compartas, que me compartas también a mí todo esto. Y en mí has generado, muy aparte de esa conexión, una ventana para ver más allá. Me voy con esa sensación y creo que también que a la familia del club de igual forma. Nuevamente, muchas gracias por